Llega AP Pensar, un espacio dedicado a la divulgación científica con Guillermo Espina, docente e investigador. Vamos a simplificar lo difícil y que hablar de ciencia no sea una espina. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es AP Pensar, espacio de periodismo científico en la pantalla de APP. Mi nombre es Matías Ollamburo y junto con el docente e investigador Guillermo Espina vamos a analizar la semana epidemiológica en nuestro país, en la región, en la ciudad de Bahía Blanca, en un contexto donde, todos venimos observando aumento de casos, aparición de variante Omicron en algunos puntos del país y obviamente la posibilidad de poder llevarles a ustedes información confiable para, justamente para estar bien informados. Guille, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Mati. Aquí estamos con la información y también con la reflexión, como uno intenta generar de este espacio. Recordemos que el espacio fue denominado AP Pensar, no APP COVID. Lamentablemente la pandemia nos llevó a que le tengamos que dar mayor espacio al desarrollo de indicadores para también contrarrestar a cómo desinforman algunos medios hegemónicos, pero siempre intentando desde el indicador buscar reflexión, pensar cuando nos querían instalar la idea de que si las vacunas convenían, si las vacunas eran veneno, pensar cuando decían si estaba bien o no los aislamientos, reflexionar como sociedad, porque como siempre decimos también la información permite empoderar a la sociedad y también, de hecho, lo hemos hecho para reflexionar en términos de empatía social y distintas cuestiones que hemos analizado hasta con el caso Maradona, recuerdo. Así es, tal cual. Guille, en Bahía Blanca, por ejemplo, lo utilizo como un disparador. Hemos observado que hubo como casos de golpes, se notaron 15 casos, después bajó, pero ya comenzó a notarse un aumento en la notificación de nuevos casos, que no es alarmante, por lo menos aquí en Bahía Blanca no es alarmante, pero marca una tendencia. Y lo veníamos hablando a nivel país, que ya eran varias semanas consecutivas donde vos notabas esto, pero destacaste la semana pasada que si bien aumentaban los casos, habían bajado el promedio de notificaciones de muertes. ¿Qué ha pasado esta última semana a nivel país? Sí, tal cual. Lo importante es esto, es entender, por un lado, como vengo diciendo hace un par de semanas, desde que se notificó en algunos medios el tema de la aparición de la Omicron, y también buscar ese difícil equilibrio a veces. Por eso decía recién al inicio del programa de buscar un espacio de reflexión y no operar como operan mayormente los medios, que el mismo medio que de repente dice esto es todo mentira, al otro día sale a decir que nos vamos a morir todos. No ir de banquina en banquina. Entonces, pensar, tener que dar la información para decir, ojo, la pandemia no terminó, hay que seguir cuidándonos, pero sin llegar al pánico. Porque en esto, cuando uno comunica las situaciones de crisis, también genera un hartazgo en la sociedad cuando todo el tiempo le están exagerando diciéndole que esto va a explotar en algún momento. Entonces la gente dice, ¿pero cuándo explota esto? Entonces me estaban mintiendo. Por eso uno trata de ser más equilibrado en la información. Entonces, ante esto, y respondiendo un poco a tu consulta, el dato objetivo en términos de indicadores, hay que dar cuenta que van 6 semanas consecutivas de incremento de casos, ¿sí? Ahora, el incremento de casos se da desde que la variante Delta se hizo mayoritaria en el país, que ya sabíamos, porque lo que había pasado en otros lugares del mundo, principalmente en Europa, que Delta tenía mayor índice de contagiosidad que otras variantes. Entonces, también, no decir por esto, porque yo he leído por algunos medios decir estalló el Omicron en Argentina. No estalló el Omicron en Argentina. ¿Es cierto que aparecieron casos? Sí, es cierto. ¿Es cierto que aparecieron casos de Omicron que no tenían contactos con viajeros? También aparentemente es cierto. Ahora, sigue siendo mínimo, incipiente. Estamos hablando de 1 caso, 2 casos en algunas provincias, en algunas todavía no hay ningún caso. Entonces, vuelvo a lo que dije recién. No estoy diciendo por esto, quédense tranquilos, sigan saliendo, no pasa nada, no se cuiden. Hay que cuidarse porque siempre, como también decimos desde que empezó a pensar, en cuestiones de virus hay que adelantarse. No es que hay que actuar por reacción a cuando pasa algo, sino hay que adelantarse porque cuando pasa algo ya después es muy difícil controlarlo. Pero en este momento los aumentos son a causa del crecimiento de la variante Delta, ¿sí? Aclarado esto, decir que los números
por ejemplo, la media de casos, que es uno de los principales variantes que seguimos, aumentó de los 3.474 de la semana pasada, que ya había aumentado mucho, porque no sé si recordarás que la semana anterior estábamos en 1.000 y pico, había triplicado y ahora estamos casi en 4.000, en 3.979 esta semana. Ahora, eso es la media de casos. Cuando vemos el dato de fallecidos, vas a notar, o van a notar quienes nos siguen, que hay en el dato absoluto un pequeño aumento en casos de fallecidos. Teníamos una media de 16 fallecidos la semana pasada, en este caso tenemos 21 fallecidos de promedio esta semana, pero en términos porcentuales, como creció mucho más la cantidad de casos, el índice de letalidad sigue bajando, y ese también es un dato bueno. No solamente después de estar 11 semanas manteniéndolo en 2.19, la semana pasada había bajado a 2.18 y esta semana baja más a 2.17. ¿Sí? Yo aclaro estas cuestiones, también aprovecho estos espacios, no solamente dar el indicador, sino también como enseñar o permitir entender los datos estadísticos, porque si no confunden. Entonces alguno podrá decir, pero ¿cómo? Si aumentó la cantidad de fallecidos, ¿cómo baja el porcentaje? ¿Sí? Porque el porcentaje es sobre un total, cómo se reparten estas conductas. Entonces, si aumentan más la cantidad de casos y el aumento de fallecidos es menor, mucho menos que el porcentaje de crecimiento de casos, entonces en el volumen de lo que se dividen los porcentajes entre casos activos, recuperados y fallecidos, desciende ese porcentaje. Aclarado eso, sí, donde se nota más la diferencia esta semana es en el índice de activos. El índice de activos, recordarás que estábamos hace 5 semanas en 335 activos, luego había aumentado a 468 activos, 768 activos. Hace 2 semanas tuvimos un salto importante a 3.578 activos. Bueno, esta semana estamos en 10.418 activos. Triplicamos la cantidad de activos de la semana pasada. Esto también son datos que en términos epidemiológicos preocupan. Ahora, en general, lo que tenemos a favor, como dijimos hace un año atrás, es que entramos en una etapa de verano que permiten las condiciones climáticas estar más tiempo al aire libre, facilitar la apertura de ventanas, la circulación. Entonces, en general, en la ciencia 1 más 1 nunca es 2, pero podríamos esperar que entre la cantidad de personas vacunadas que tenemos, que ahora también vamos a desarrollar como el anuncio del carnet sanitario hizo también que aumente la cantidad de vacunados. Entonces, entre la cantidad de vacunados que tenemos, que la gente, a pesar que no lo haga para cuidarse, pero sí al estar más tiempo al aire libre, con ventilación cruzada, sea un espacio más complejo para la circulación del virus y para el contagio, seguramente vamos a llegar a estabilizar esta cantidad de casos. La idea, siempre cuando uno explica, insisto, no es que, como dije al principio del programa, uno va dando números nada más y repite como los números. Uno trata de hacer, pensar y entender a la sociedad. Lo que uno intenta explicar es que hay que tomar conciencia de que la pandemia no terminó, porque el gran problema lo vamos a tener seguramente cuando termine el verano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente ya va a haber entrado el Omicron, van a empezar a venir los días de frío, y ahí vamos a empezar a tener el mismo crecimiento que pasó el año pasado. Recordarás que habíamos tenido un crecimiento, como el que estamos haciendo ahora, en diciembre. ¿Por qué? Porque empezaron a venir las despedidas, que en realidad en las despedidas mayormente hay mucha densidad de población en espacios cerrados, en bares, en restaurantes, en casas, etc. Empieza a haber un poco más de contagio. Luego con las vacaciones se relaja un poco, se dispersa esta actividad, bajan los casos, pero si no hay una conciencia para seguir manteniendo los cuidados, los protocolos, podemos tener un problema para marzo-abril. Por eso es que uno, en términos de generar conciencia, de pensar, reflexionar, etc., tiene que seguir dando esta información para que la gente sea cauta y siga cuidándose para lo que viene. Guille, ¿qué pasa con la ocupación de camas de terapia intensiva, que era uno de los elementos que se monitoreaba permanentemente y que daba era como, viste, una señal de si estábamos bien parados o no, más allá de la cantidad de casos? Claro, el tema de la ocupación de camas, hay siempre un efecto rebote cuando empiezan a ser muchos la cantidad de casos, porque en realidad el sistema hospitalario, cuando está trabajando, eso lo habíamos explicado mucho a principios del año, en el momento que estuvimos mal, recuerdo cuando fue el pico de la segunda ola,
que cuando estamos arriba del 80% de la ocupación de cama, no es una cuestión matemática, porque hay personas, seres humanos atendiendo. Entonces no es lo mismo los médicos, los enfermeros que están trabajando con 2 personas internadas en 10 camas, y otra cosa estar trabajando con las 10 camas ocupadas, ¿sí? Con gente que hay que rechazar, que no pueden entrar. Entonces, a su vez, cuando entran las personas que entran graves porque no fueron vacunadas, necesitan más tiempo de hospitalización, y ahí es donde empieza a complejizarse. Cuando bajan mucho la cantidad de casos, como había pasado en la Argentina hace unos meses, que habíamos llegado a tener estos índices de 300 casos activos nada más, eso descomprimió mucho los espacios de salud pública, y de hecho, como habíamos contado en Bahía Blanca, para tomar un número más chico y pueda ser más aprensible y más para entender. Digo, en Bahía Blanca tenemos 80 camas en total de unidad de terapia intensiva, de las cuales en este momento hay 37 camas ocupadas. Por lo tanto, el sistema permite trabajar de otra manera. Y de las cuales con COVID. No todas las camas. Eso. No, por eso, y de eso iba a decir justamente que encima no estamos hablando de internación con COVID. Pero bueno, lo que pasa es que, como decía hace unos minutos, quienes atienden son médicos y atienden por igual. Entonces, cuando más gente hay en el sistema, ahí es cuando se habla de colapsar el sistema. Por lo tanto, más allá de que yo por eso a veces en este momento no estoy dando tanto este indicador, lo voy a dar. Por ejemplo, aumentó a nivel nacional 0,1, a nivel provincia de Buenos Aires bajó 0,6, ¿sí? Pero no es significante, porque en realidad lo que estamos hablando es que se ocupan 2 o 3 camas más, bajan 2 o 3 camas más, pero no tienen por qué ser estas internaciones por COVID. Entonces estamos hablando de la normalidad, que de repente se internan 2 personas más, 10 personas más, otras personas salen de alta, pero al estar en índice del 35, 39% de ocupación, estamos en la normalidad del sistema de terapia intensiva. El problema es anticiparse, y por eso también que la gente se vacune, porque también otra cosa que venimos diciendo insistentemente, una cosa es que suban la cantidad de activos, ¿sí? Que otro indicador que da cuenta del aumento de la cantidad de activos es también la cantidad de positivos, de los test positivos, mientras que fue bajando durante casi todo este año, que veían bajando la cantidad de casos, lo normal era tener un 2% de test positivos, y ahora estamos casi en el 9% de test positivos, ¿sí? Entonces, son un montón de indicadores que sumándolos nos dan una idea de lo que nos están dando la idea actualmente, es que hay mayor circulación del virus, mayor contagiosidad por lo tanto, pero también como las personas están vacunadas, cuando se infectan, cuando se contagian, pueden transitar la enfermedad en sus casas y que no haya una repercusión directa entre el aumento de cantidad de casos con el aumento de la ocupación UTI. ¿Se entiende? Clarísimo. Guille, siempre me gusta hacer una comparación con la situación regional, porque no estamos ajenos a lo que pasa en los países limítrofes. ¿Qué se observa en los países donde generalmente hacemos un análisis comparativo? Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia también, Paraguay. Sí, en este momento lo que estamos viendo es que mientras que Perú sigue en una situación ya hace meses complicada, pero sacando Perú, que ya lamentablemente es una situación que está estable, en crecimiento, en el resto de los países notamos que mientras que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay están en crecimiento de cantidad de casos, pero en el caso de Brasil y de Paraguay, estabilizando el índice de letalidad, pero en el caso de Argentina y Uruguay aumenta la cantidad de casos, pero bajando el índice de letalidad. En el resto de los países, Colombia, Chile y México, esta semana se encontró en un pequeño descenso de casos, ¿sí? Pero sí, esto a lo mejor es importante, teniendo en cuenta que viene el turismo, y a lo mejor se conoce que el argentino en general suele viajar a países limítrofes como justamente Uruguay, Brasil y Paraguay, son los 3 países que están empezando a mostrar un crecimiento de casos para tener en cuenta. Tal cual. Porque perdóname, algo que quiero también decir, que me quedé pensando en el silencio, perdón que te interrumpa, pero también para entender que esto, como decimos, no solamente son números, sino hay un montón de comportamientos, ¿sí? Entonces lo hablaba los otros días con un médico amigo, que el tema que hay que pensar cuando tanto se habla de libertades, por ejemplo, es que está bien, hoy estamos teniendo un indicador, una foto de situación. En estos países limítrofes están aumentando los casos. Por otro lado, la normativa es que se puede viajar, que están las fronteras abiertas. Ahora, ojo, si llega a explotar la cantidad de casos
y llegan a decidir, ya sea el país vecino cerrar las fronteras o Argentina cerrar las fronteras, después que no digan, no soy libre de volver a mi país, porque se sabe que partimos en un escenario de pandemia que no terminó. Entonces, en tanto y en cuanto, y esto se dijo hace más de un año y medio atrás, se mira en el día a día, hay algunas cuestiones, en tanto y en cuanto los números lo permitan, se van haciendo aperturas. Ahora, en tanto y en cuanto los números no lo permitan, se empiezan a hacer restricciones. Entonces, quien tome la decisión sabe que está jugando ruleta rusa, puede viajar, es libre para viajar, pero también es libre de tener que aceptar una normativa que cambie las normas actuales. Tal cual. Repasaba días atrás un gráfico respecto a los porcentajes de vacunación por sectores geográficos continentales, y Sudamérica estaba al tope. Qué bárbaro, ¿no? Que fue uno de los sectores del mundo donde quizás comenzó más lenta la vacunación, pero una cultura en general y una aceptación en general muy alta a la vacuna. Sí, igualmente yo hago una aclaración, porque los promedios lo que tienen, por un lado de bueno, al sistema científico nos dan cuenta de algo para tomar estándares, pero por otro lado hay que visibilizar, como cuando uno hablaba, recordarás los grupos etarios que decíamos, los grupos chiquitos tienen un índice muy bajo de fallecimientos, pero cada una de esas personas duele mucho. Sí. Esto también hay que decirlo, porque en el caso de Sudáfrica es cierto lo que decís vos, comparando los distintos continentes. Sudamérica, tiene el 75% de personas vacunadas con primera dosis, mientras que Norteamérica es el 67%, y cuando digo Norteamérica me refiero a los tres países norteamericanos, no a lo que se mal conoce como Norteamérica, que es un solo país, que es Estados Unidos. 65% Asia, 64% Europa, 60% Oceanía, 13% África. Ahora, una cosa es el análisis cuantitativo y el otro el análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa tenemos índice bajo, pero que en general no tiene que ver con una problemática económica, porque son países que tienen acceso a las vacunas, que compraron vacunas, pero tienen un movimiento antivacunas muy importante. Mientras que en el caso de África, que es el continente que menos vacunas tiene, no las tiene no porque tenga un movimiento antivacunas fuerte, sino porque no tienen los recursos para comprar vacunas. Entonces, digo, una cosa es el análisis, hacer el número frío, otra cosa es el análisis más cualitativo de entender por qué pasan las cosas que pasan. Y también analizar que dentro de este escenario que parecía tan benigno de Sudamérica, el 75%, dentro de Sudamérica hay mucha heterogeneidad, y por ejemplo Bolivia es uno de los países que tiene más problemas con el tema de adquirir vacunas, y por eso lo relaciono y me das pie para contar que el día lunes Argentina va a enviar 1 millón de vacunas a Bolivia, la donación más grande que se haya hecho tanto de Argentina, porque hasta ahora la donación más grande que había hecho Argentina a un país había sido de 500.000, 1 millón es la más grande, pero también es la más grande para otros países. Ni Estados Unidos, ningún país que sea más poderoso que nosotros económicamente donó 1 millón a un solo país. Y me parece que es bueno entendiéndolo en términos de equidad y en términos de que cuidando al prójimo también nos cuidamos a nosotros. No es como algunos dicen que por regalamos. Se donan, por un lado, porque si no se echan a perder, se vencen, porque Argentina sigue recibiendo vacunas, pero también porque no nos sirve nada querer guardarlas todas para nosotros si nuestros vecinos se enferman y hacen que también nos enfermemos nosotros. Tal cual. Guille, ya que estamos en el terreno de vacunas, el pase sanitario, lo hablamos la semana pasada con Minoldo, genera y sigue generando posturas a favor, posturas en contra, pero me parece que ha logrado el efecto que se buscó por parte de las autoridades, que era estimular y incentivar la vacunación. Al menos aquí en Bahía Blanca, y hablando con autoridades sanitarias de región sanitaria, ellos habían observado un incremento en la aplicación de segundas dosis, personas que se acercaban a completar esquemas, que era algo bueno que también autoridades nacionales habían planteado en su momento esa observación. Vos que llevás y tenés en mente los números, ¿qué observaste esta semana? ¿Se reflejó a nivel nacional eso? ¿O al menos provincial? Sí, a nivel nacional, para que te des una idea, por ejemplo, la semana pasada se habían vacunado 1.656.000 personas, y esta semana
casi 1.900.000. O sea que hay un pequeño crecimiento en cantidad de vacunas. Sí, claro. Eso en el número general. Ahora también, por supuesto, donde se ve más que aumentan es en las segundas dosis, porque justamente lo que hace el pase sanitario lo que exige es tener esquema completo, que el esquema completo se considera con las 2 dosis, ¿sí? En 2 dosis y en realidad quien corresponda, porque ya lleva más de 5 meses la segunda dosis, la tercera dosis. Pero por eso es que ante lo que habíamos dicho el domingo pasado, están los intereses de las despedidas. Entonces hay que traer boliches para hacer la fiesta y no quedarse afuera de la fiesta de despedida, entonces hay que vacunarse. O quiero viajar a una provincia que exige sanitario, entonces me tengo que vacunar. Bueno, esa situación claramente permite que aumente la cantidad de casos. También, en términos de esto, me das pie para decir que recordamos, tanto para primeras dosis, para que todavía no se las dio, como para segunda dosis, está libre. Cualquier persona podría hacerlo y se la puede dar. Y entre ayer y anteayer, en los últimos 2 o 3 días, salieron en total en provincia de Buenos Aires más de 1 millón de turnos para tercera dosis y o refuerzo, que también, esos sí son con turnos y están saliendo en cantidad. No estamos hablando de 100.000 turnos, sino estamos hablando de más de 1 millón de turnos. Guille, repasando los grupos etarios en cuanto a porcentajes de la población vacunada en esos rangos etarios, ¿qué se puede observar? Bueno, en general, cuando vemos los porcentajes totales, en la población de más de 3 años, que es la población objeto, estamos en el 87% de la población, con más de 37,5 millones de personas con esquema iniciado, más del 73% con segunda dosis aplicada, que representa más de 31.600.000 dosis aplicadas, y luego ya con dosis adicional o de refuerzo estamos hablando de 3.600.000 personas que recibieron esta tercera dosis o refuerzo, que representa más del 4 o 5%. Ahora sí, respondiendo específicamente por grupo etario, lo que vemos es, teniendo en cuenta los grupos etarios más grandes y más chicos, para comparar cómo está. En el grupo más grande, que son de más de 50 años, que son los que tienen mayor cantidad de riesgo, veíamos que mientras que la semana pasada teníamos el 95.95% de la población vacunada con primera dosis, esta semana estamos en el 96.16%. Es muy poco lo que creció. Pero, por ejemplo, creció. En el grupo de 3 a 11 años aumentó Pero ¿cómo? Creció, digo, no se venía observando eso. De a poquito, los remolones de a poquito, de a pocas centésimas, pero van aumentando. Pero en los puntos se notan más en los grupos más chicos. De 3 a 11 años aumentó de 57.87 a 60.53, casi 3 puntos. Y en el grupo de 12 a 17 aumentó alrededor de 2 puntos, de 76.72 a 78.44. En el caso de segundas dosis, que es lo que vos contabas hace un rato en el programa, que te habían indicado que había crecido, vemos que hay un poquito más de crecimiento en este caso, siempre en los grupos más jóvenes. Porque en el grupo de más de 50 años, la conducta es análoga con el de la primera dosis, aumentó del 91.31 a 91.78, pero en el grupo más joven, de 3 a 11 años, vemos que aumentó de 29.35 a 34.1, estamos hablando casi del 5%, y en el caso de 12 a 17 años, aumentó de 52.33 a 56.31, estamos hablando también casi 4%, ¿sí? 5 y 4%, claramente acá es donde se nota el mayor crecimiento de este 1.800.000 de personas que se vacunaron esta semana. En el otro grupo, que sí, también es donde más se está utilizando vacunas ahora, que tiene que ver con las terceras dosis adicional y o refuerzo, vemos que, por ejemplo, en el grupo de más de 80 años aumentó de 15.65 a 19.30, en el grupo de 70-79 aumentó de 17 a 20, hago números redondos para no marear, en el grupo de 50 a 59 aumentó de 14 a 16, aumentan de a 2-3% cada grupo etario. Más parejo es el caso de las terceras dosis, que son las que van por turno. Bien, buenos números. Si bien falta todavía completar y llegar a porcentajes más altos, sobre todo la población pediátrica, pero la verdad que al menos a mí me pone muy contento que de a poquito se avance en ese sentido.
teniendo en cuenta lo que se está observando, ¿no? En otras partes del mundo, con la aparición de la nueva variante y donde ya están advirtiendo en algunos lugares, principalmente en Gran Bretaña, hospitalización de población pediátrica. Entonces, si bien no es nuestro objetivo llevar temor, pero bueno, es como decías vos al principio del programa, hay que actuar antes, no cuando tengamos el problema sobre nosotros. Sí, buscar poder transmitir conciencia, ¿no es cierto? Y por eso también lo que voy a decir en términos de vacunación es que siguen avanzando los artículos científicos, los estudios, siempre con cuidado, algo que voy a aprovechar el espacio para aclarar, porque los medios periodísticos en general desconocen la diferencia entre un artículo científico publicado en un artículo científico no publicado, lo que se llama preprinter. Y esto no es un detalle menor, porque un preprinter lo puede escribir cualquiera, y cualquier barbaridad. Ahora, una vez que es publicado, es porque tuvo el aval de un comité científico que evaluó metodología, etcétera, y da cuenta que lo que uno ve muchas veces que los medios periodísticos, principalmente hegemónicos, agarran cualquier preprinter porque da el dato, da un buen título y ya titulan, y después es muy difícil sacar esa información, ¿sí? Entonces, por eso uno trata de ir con pie de plomo. Recuerdo el domingo pasado cuando me preguntabas si hay algún dato científico, y yo te decía que de a poco, que seguramente en un par de años, y es por esto, porque a lo mejor no hay que buscar el título, sino y con datos que ya sean publicables, sino prepublicaciones. Pero sí, lo que puedo compartir en este espacio esta semana, porque hay un dato en estudios de distintos laboratorios, ¿sí? Por ejemplo, anunció esta semana el laboratorio Malaria los datos que ellos daron de cómo era la respuesta la vacuna Sputnik con la Omicron. Y según lo que ellos indican, la neutralización de esta nueva variante sería 11 veces, se perderían 11 puntos, vendría a ser que esta tasa de esta eficacia, recordás que estábamos hablando del 90% de eficacia, etc. Bueno, perdería 11.8 puntos de esta eficacia, en tanto y en cuanto si no se da la tercera vacuna de refuerzo, mientras que comparándola con la de Pfizer, ellos, por eso de fuente, lo dicen ellos, no es un artículo científico, lo dice el laboratorio, que serían 41 puntos que pierde. Ahora, paralelamente vamos a un artículo científico publicado en Inglaterra, y lo que analizan en Inglaterra, claramente por ser una de las vacunas utilizadas, la AstraZeneca, y ellos tienen la Omicron, y lo que encuentran es que, según su estudio, había una cifra similar. Hablan de un 44 puntos que se pierde en caso de que no se reciba la vacunación, ¿sí? Bueno, es que estoy siendo muy simplista para no marearlos con todas las ciencias que hay. Pero sí, más o menos, lo que podemos empezar a relevar es que los distintos estudios, más allá si hay más o menor confianza con uno con otro, empiezan a tener algún tipo de homogeneidad en los números, en las conductas. Entonces, en esto, para hacer números simples para quienes nos quieren decir que esto, para explicarlo gráficamente, está dando cuenta que sin vacuna, ¿sí? Hay 3 veces más la posibilidad de morir, ¿sí? Porque en realidad está el índice de eficacia sobre el contagio y el índice sobre el fallecimiento. Entonces acá se acaba todo el tipo de discusión no científica. Estamos hablando que todo el mundo puede morir, sí, es cierto. Ahora, el tema es que tenés 3 veces más posibilidades si no te vacunás. Y hay otro dato más que lo podemos complementar con un estudio que hizo, aquí en estudios locales, que lo presentó esta semana la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En base a los casos que aparecieron, midieron que el 62% de las personas internadas por COVID en la actualidad fueron personas que no recibieron vacunación. Y el 14% de las personas que están internadas recibieron solamente la primera dosis y no el esquema completo. Entonces también, esto no es opinión, acá es dato científico, ¿sí? Entonces, esto también para aclararle a quienes nos siguen que no estamos opinando, sino que amparamos lo que decimos en datos científicos. Guille, no sé si te queda algo más que nos haya quedado sin repasar.
Sí, bueno, tengo por acá, perdón, tengo varias cosas. Un anuncio para tener en cuenta, ¿sí? Más que nada porque se nos vienen los últimos programas, estamos ya cerrando el año y porque el público se renueva. Recordar que hay vacunas, ¿sí? Y si bien hablamos de donaciones, Argentina tiene comprometido para recibir durante el 2022 56 millones de dosis, ¿sí? 56 millones de dosis van a llegar durante el 2022. 20 millones de Moderna, 18 millones y medio de Pfizer, también otras 5 millones a través de COVAX. Lo de COVAX puede variar, pero no es un número exacto, puede ser entre 4.6 y 5.4 millones, y 12 millones de Sputnik, ¿sí? Más como avancen los acuerdos con AstraZeneca para ampliar el contrato que ya teníamos actualmente. Por lo tanto, vacunas hay, acérquense a vacunar. Y un dato chiquito que quiero dar, sé que a lo mejor nos queda poco tiempo, pero en la revista Nature esta semana salió un artículo muy interesante que lo que trabajaba, hacía un análisis comparativo de los tiempos que pasaron entre los descubrimientos de los patógenos de enfermedades y cuándo se logró desarrollar y poder difundir las vacunas para sus aplicaciones, ¿sí? Y lo que da cuenta es de lo que ya sabíamos, pero viéndolo en números asusta un poco el gran desarrollo que tuvimos con el COVID-2, sí, con el COVID-19 SARS-2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fiebre tifoidea es una enfermedad que apareció en 1880, la vacuna 1990, más de un siglo. Meningitis, la enfermedad apareció en 1890, la vacuna 1980. La toferina, apareció el patógeno descubierto en 1910. La vacuna se estuvo trabajando y se pudo empezar a aplicar en 1950. Polio, está bien, 1910, aproximadamente 1908 apareció la enfermedad, se pudo empezar a vacunar a mediados de 1950. Y así puedo seguir. Paperas es un caso particular porque en realidad hubo dos estancias. Apareció el primer patógeno a fines de 1940, se encontró incipientemente una primera vacuna, luego no funcionó bien, apareció una mutación del patógeno, pero en realidad la vacuna que quedó aprobada termina siendo para 1970, ¿sí? Estamos hablando de 30 años después. Sarampión también tardó 20 años, empieza a ser más rápido. Hepatitis, otros 20 años. Ébola, desde 1950, 2020 la vacuna. El SARS, por favor, tenemos la suerte de no sacrificar vidas humanas hasta que se desarrollen las vacunas. Las vacunas están, y para los que hace un año tenían, si las vacunas eran buenas o malas, pasó más de un año, pasó un montón, millones de personas vacunadas en el mundo. Quienes descreen del país en términos políticos, que se nos miran acá, digo, las mismas vacunas que eran argentinas eran en todo el mundo, y si fueran malas, morirían en todo el mundo. Entonces, el relato ya ni siquiera es científico, es el relato de realidad en la población, que hace bien, que la gente no se enferma, que no tiene efectos secundarios, que no muere y que salva vidas. Así que el mensaje de acá es, como decimos, una sociedad informada, es una sociedad empoderada. Vacúnense para cuidar sus vidas. Gracias, Guille, por toda la información. Agradecemos la compañía de todas las personas que nos han estado siguiendo en el programa del día de hoy. Que tengan buena semana, Guille, buena semana para vos y nos vemos el próximo domingo. Saludos a todos y feliz Navidad, porque ya el próximo programa será posterior a la Navidad. Así es, felicidades. Hasta la próxima, chao, chao. Saludos. Llega AP Pensar, un espacio dedicado a la divulgación científica con Guillermo Espina, docente e investigador. Vamos a simplificar lo difícil y que hablar de ciencia no sea una espina.